vamos a ver, y ustedes van a ver que hay, ¿esos son parásitos? ¿Esos que están en el agua del florero son parásitos? No, no, son seres de vida libre. Por eso, cuando yo escucho incluso a algunos colegas decir, parásitos de vida libre, esto no hay. ¿No ven? No hay. Es como decir el negro blanco. No es negro, no es blanco. O es parásito o es de vida libre. ¿No ven? El único parásito de vida libre es el parásito que sigue viviendo con los papás a sus 40 años. ¿No ven? Ese es el único parásito de vida libre. Pero después no hay en biología un parásito de vida libre. Son de vida libre, son parásitos. ¿Sí? Entonces, como las apicomplexas, todas las especies son intracelulares, no hay seres de vida libre apicomplexas. Todos son parásitos, porque todos necesitan la célula. ¿Y dónde van a encontrar la célula? ¿Dónde van a encontrar la célula? ¿Dónde van a encontrar la célula? ¿Dónde van a encontrar la célula? En el hospedado. En el hospedado. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, estos son intracelulares. Y ahora vamos a hablar un poco, así como hemos hablado del hermafrodita y demás de los mitos, de su reproducción. Las amebas, los flagelados y los ciliados se reproducen asexualmente, ¿sí? Mediante un mecanismo que se llama fisión binaria. ¿Qué querrá decir fisión binaria? Que se dividen de dos en dos. O sea, una de estas se parte y luego se forman dos nuevas amebas. Otra vez, dos nuevas amebas. Eso es asexual. No necesita intercambio de material genético, no hay nada de reproducción sexual. ¿Sí? Hay una pequeña excepción aquí, en el ciliado, que les voy a dar su nombre porque es el único que estudiamos, se llama Balankioides coli. ¿Sí? Balankioides coli es el único ciliado del hombre. ¿Sí? Este sí se reproduce por fisión binaria, pero además les había dicho que estos cilios grandes que tiene aquí intercambian material genético. Se unen dos parásitos, se van uniendo, intercambian por sus cilios el material genético y luego se desprenden. Y a eso se llama conjugación. Y esa conjugación es un tipo de reproducción sexual. ¿Sí? Es una forma rara de reproducción sexual. En cambio, los de Phylum apicomplexa sí tienen gametos. Forman gametos hembra y forman gametos macho. O sea, una célula se forma un gameto, otra célula se forma otro gameto, ¿sí? Entonces tienen ciclos complejos. Vamos a hablar de tres nosotros, de tres. Pero en esos tres tienen que estar pilas porque su ciclo biológico es difícil, ¿sí? Entonces, como forman gametos, sí hay fecundación del gameto macho al gameto hembra. ¿Y el producto de la fecundación qué es? También lo hacen por biología. ¿Qué se forma a partir de la fecundación de un gameto macho de un gameto hembra? ¿Qué se forma? Un cigoto, ¿no? Que también le llaman huevo. ¿Lo ve? Aquí no lo vamos a llamar huevo, le llamamos cigoto. ¿Sí? Es un cigoto, entonces aquí también se forman cigotos. Eso es reproducción meramente sexual. ¿Y no tendrá reproducción asexual, doctora? Sí tiene reproducción asexual, porque recuerden que los gametos se forman a partir de células asexuales. Tienen que recordar mucho biología, muchachos. ¿Sí? Entonces, los apicomplexas tienen reproducción asexual y reproducción sexual. ¿Sí? Y forman gametos. En cambio, todos estos no. ¿Y cómo se mueven, me dirán ustedes? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo llegan dentro de la célula? ¿Cómo está en el intestino? ¿Cómo va a entrar el enterocito? ¿Cómo va a entrar un macrófago? ¿Sí? Tienen un complejo, de ahí viene su nombre. Ay, que ustedes ven, y al revés. Aquí. Complejo. ¿Sí? Tienen un complejo, se llama complejo apical. Complejo
complejo apical. Les dibujo, con dibujito entra mejor. Ahí está, esta es una célula, ¿sí? Esta es una célula, ahí está su núcleo, ¿sí? Y aquí en el complejo apical hay varias proteínas, más van a aprender sus nombres, ¿sí? Anillos, proteínas, y esto le da la capacidad de desplazarse, ¿sí? Un falso movimiento, le da la capacidad de desplazarse, pero además lo más importante, de adherirse a las células. ¿Sí? Gracias a eso se adhiere a las células y se mete dentro de las células. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Dudas. Esta es la clasificación más general, taxonómica, porque estamos hablando de films y demás. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver el reino protista en el orden kinetoplástida. Yo no les voy a pedir ese nivel de conocimiento. Yo no les voy a decir, en biología quizás sí les van a pedir, pero nosotros no. Sí, en el orden protista, el orden plástico, está la familia Trypanosomatidae. Dentro de la familia Trypanosomatidae está el género Leishmania, está el género Trypanosoma. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que ustedes me dicen Trypanosoma es un flagelado. ¿Sí? Es un flagelado. ¿Sí? ¿Y qué más les voy a pedir? Que escriban bien. ¿Sí? ¿Cómo se escribe el género y la especie de cualquier ser vivo? Tiene reglas. ¿Sí? Tiene reglas. La primera letra mayúscula. Todas las demás minúsculas. ¿Sí? En cursiva, Homo sapiens. ¿Sí? Trypanosoma cruzi. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el género? Trypanosoma. ¿Cuál es la especie? Trypanosoma cruzi. Ya de hecho, no se lee solamente cruzi. O cuando ustedes me dicen, ¿para qué especie pertenecemos? Al sapiens, me dicen. No, me dicen somos sapiens, ¿verdad? No se dice solo sapiens, ¿sí? No se dice por decirte, lumbricoides, no, lumbricoides, es una especie, ¿sí? Entonces, y se escribe así, cursivas, la primera el género con mayúscula, todo el resto con minúscula, y algo más, ¿sí? Por decir, está. Fasciola, este es el que les decía del aparato. Hepática. ¿Le falta algo? ¿Le falta algo? Hepática, ¿tiene acento? Sí, sí, tiene acento. Pero cuando escribo el nombre científico no se pone. Ni acentos ni ñes. ¿Sí? Luxomía Núñez Tovari. Se lee Núñez Tovari, pero se escribe Núñez Tovari. ¿Sí? No vamos a leer fasciola hepática, ¿verdad? Se lee fasciola hepática, pero no se escribe así. Solo en los nombres científicos. ¿Está claro? Esas son las reglas. Alguien me hacía como las señas del subrayado. Solo es subrayado si por decir yo no tengo computadora, antes era el subrayado. No había computadora, había máquina de escribir, ¿verdad? Entonces, cuando la máquina de escribir no puede poner cursiva o itálica, se subraya. Pues, cursiva o subrayado. Pero como nosotros no tenemos ese problema, es cursiva. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Son las normas para escribir el nombre. O con todos, muchachos, porque ojo que les puedo decir, si tiene el nombre científico de un hospedador, de un parásito, me tiene que escribir bien, es el primer examen. ¿Sí? O con esto, estoy enseñando cómo escribir. ¿Está claro? Bien, voy. Entonces, ¿cómo se clasifican? Esa es la clasificación taxonómica. Hemos hablado de filos, hemos hablado de género, hemos hablado de reinos, ¿sí? Los parásitos
social, lo vamos a clasificar de distintas maneras. ¿Sí? Una clasificación, por ejemplo, es de acuerdo a su localización. ¿Sí? O sea, hay parásitos que van a estar dentro del organismo, por ejemplo, en el tubo digestivo, en la sangre, en el cerebro, y a eso le llamamos endoparásitos, por su localización. Y hay otros como los piojos que están en la superficie corporal o en el cuero cabelludo y se llaman ectoparásitos. Lógicamente ustedes se estarán dando cuenta que la mayoría son endoparásitos, ¿verdad? Hay muy pocos ectoparásitos. A su vez, los endoparásitos pueden ser parásitos, por ejemplo, luminales del tubo digestivo, pueden ser parásitos tisulares, porque están en el tejido, dependiendo del tejido, ¿no? Del hepático, el parénquima cerebral, etc. ¿Sí? Pueden ser parásitos de la cavidad vaginal, pueden ser parásitos del tubo digestivo, pueden ser hemoparásitos o hemotisulares, porque están en la sangre y en los tejidos, o sea, de acuerdo a dónde están localizados, vamos a decir es un endoparásito hemotisular. De hecho, endoparásito casi nunca lo vamos a manejar en el término. Es un parásito hemotisular, es un parásito tisular, es un parásito luminal, es un parásito luminal del tubo digestivo, es un parásito luminal del tubo digestivo alto, del tubo digestivo bajo, ¿sí? De acuerdo a su localización. ¿Claro? ¿Sí? Bien. Luego podemos tener a los parásitos Luego tenemos a los parásitos. Se pueden clasificar los parásitos por la temporalidad en el hospedador. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay parásitos que van a estar permanentemente en él o en los hospedadores, o que no necesariamente es un solo hospedador. ¿Sí? A esos parásitos le vamos a llamar permanentes. ¿Sí? Los parásitos permanentes. Pero hay otros que están un tiempo en el hospedador y otra parte de su ciclo están en el medio ambiente. Le vamos a llamar temporal. Les voy a poner ejemplos. ¿Sí? Un parásito, la vida de un parásito es maravillosa. La vida de una bacteria es aburrida, siempre lo he dicho. La bacteria es bacteria. ¿Vean mi bacteriología? ¿Ya han visto? Las bacterias se multiplican por fisión vital. Y todo el tiempo son lo mismo. ¿Sí? No le digan esto a los bacterias de una bolita. Pero las bacterias tienen una vida muy bien. Los parásitos no. La vida del parásito es emocionante. Porque por decir, ¿sí? Este es el tubo digestivo, ¿sí? Entonces,